Recientemente, la Iglesia publicó un video sobre la ideología de género. El señor Smith analizó el tema profundamente y quizás se pregunten por qué darle tanta importancia a esto. Bueno, el tema del género en nuestra cultura moderna es un gran problema. Hay mucha confusión y cuando llega a mis manos un libro del Dr. Leonard Sax titulado ¿Por qué el género es importante?, me llamó la atención. Leonard Sax escribió varios libros sobre la familia en los últimos años. Por ejemplo, escribió uno titulado Niños a la deriva: los 5 factores que impulsan la creciente epidemia de niños desmotivados y jóvenes de bajo rendimiento. Más tarde escribió otro, centrándose en los desafíos que enfrentan las niñas. Él es psicólogo clínico y habló sobre sus experiencias en consejería con los jóvenes. El libro para niñas se titula Niñas al borde: 4 factores que conducen a la crisis: identidad sexual, la ciberburbuja, obsesiones y toxinas ambientales. Ambos libros son excelentes, pero ¿por qué el género es importante? Fue escrito originalmente en 2005 y luego lo actualizó en el 2017, y la verdad es que no a todos les gustó. A mí me gusta leer las reseñas de los libros que me interesan, y aquí hay una reseña de este libro que estoy mencionando. Esta es de un doctor en psicología que dice: nunca he leído un libro académico más ofensivo, problemático, inexacto, queerfóbico, transfóbico, sexista, odioso, obstinado. Estoy en shock. Y continúa diciendo: el autor descuida las discusiones sobre raza, clase, interseccionalidad, etc. Porque el género es importante, se basa en nociones anticuadas y refutadas de esencialismo. Rechaza por completo toda la ciencia emergente sobre el tema. No permite en absoluto el construccionismo social e ignora el papel del inconsciente histórico. No lea este libro. Por favor, no lo lea, no lo haga. Este libro solo podría dañar aún más a las personas, especialmente aquellas que se resisten a las expectativas de la sociedad de hombres y mujeres, ambos entre comillas, hombres y mujeres en comillas. Porque el género es importante es tan malo y ofensivo que envié un correo a Amazon para expresar mis pensamientos y pedir un reembolso, y lo concedieron a pesar del tiempo que había pasado del reembolso. También sugerí que no debían vender este libro porque promueve la discriminación. Lean en cambio El engaño del género: cómo nuestras mentes y la sociedad crean una diferencia, de Cordelia Fine, para realmente aprender sobre el género y su poder en la sociedad. Ahora, tal vez sea mi naturaleza, pero después de leer esa reseña supe que este libro era para mí y que debía leerlo. La verdad es que el Dr. Sax presenta argumentos de sentido común de importancia del género. Digo sentido común porque la mayoría de nosotros sabemos que el hombre y la mujer son diferentes. Y me gustaría hacer un pequeño experimento para probar este punto y que tengamos un punto de partida común, pero necesito su ayuda. Entonces necesito que todos los niños en la audiencia en este momento, todos los niños se unan y necesito que escuchen con mucha atención. Si es una mujer, levántese y salude. Todas las niñas, levántense y saluden. Adelante, no sean tímidas. Gracias, muy bien. Chicas, saluden. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si es un niño, bueno, esta es la parte difícil. Si es un niño, levántese ahora y salude. Niños, levántense y saluden ahora mismo. Muy bien, excelente, gracias, muy bien, muy bien. Entonces, esta es la cuestión. Según acabamos de ver, sin ninguna complicación, a pesar de los rumores en contrario, generalmente sabemos si somos hombre o mujer. Incluso si tenemos 4, 5 o 6 años, lo sabemos, lo entendemos. Incluso los niños lo saben. Pero el Dr. Sax en su libro
nos guía paso a paso en la importancia de esas diferencias y aborda las diferencias biológicas fundamentales en cómo los hombres y las mujeres huelen, ven y oyen y por qué eso es importante en la vida diaria. Menciona investigaciones que muestran las diferencias en la forma en que hombres y mujeres abordan el riesgo, la agresión, el aprendizaje, el sexo, las drogas, el alcohol, las redes sociales, videojuegos y más. Así, a pesar del cuadro borroso que pinta nuestra cultura, a pesar de todo ese ruido, los mensajes y la presión para creer lo contrario, el género sí importa, según el Dr. Sachs. Pero él está equivocado, o al menos incompleto. Veamos por qué. ¿Por qué importa el género? Hagámoslo más personal. ¿Por qué le importa el género a usted? Porque aquí está el problema. Usted tiene razones por las que el género le importa. Por ejemplo, yo puedo estar equivocado totalmente o en parte, pero aún así tengo razones por las cuales el género me importa. Y sus razones también pueden estar equivocadas en todo o en parte. Por ejemplo, puedo pensar que el género importa porque los niños son los que deben proteger a las niñas y no al contrario. Y por eso puedo pensar que importa el género. O tal vez usted piensa que importa porque una chica debería seguir al chico cuando la invita a bailar. Pero, ¿eso es todo? O tal vez piensa que el género en realidad no importa. Quiero decir, tal vez dice que sí, pero en realidad no lo cree así. Por ejemplo, puede pensar que no importa quién es el líder espiritual en la familia, que en ese caso no importa, podría ser la esposa o el esposo. O puede pensar que el género realmente no importa cuando se trata de quién lidera en nuestra comunidad. O pensar que el género no importa cuando se trata del trabajo, de quién hace qué tipo de trabajo, como una profesión o en la casa. No estamos en la década de 1950, entonces ¿qué importa? Se podría pensar que el género realmente no importa en ese sentido. Puede pensar, por ejemplo, que los campamentos de entrenamiento para los hombres de la iglesia son horribles, porque piensa que el género no importa. Así que una actividad exclusiva es totalmente inapropiada. Por lo tanto, aunque pueda decir que es importante, en el fondo se pregunta si realmente lo es, y que alguna de estas cosas están fuera de lugar. O puede pensar que el género solo importa en el matrimonio. Pero para aquellos que no están casados realmente no importan las diferencias de género. Volviendo entonces a la pregunta, ¿le importa el género a usted? ¿Cómo importa y por qué importa? La realidad es que hay una pregunta más importante que debemos hacernos si queremos hacer las cosas bien, porque hay alguien más que tiene algo que decir además de usted y yo. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Él los creó varón y hembra. Esta es la pieza que falta en este tema. Si argumentamos que el género solo importa desde el punto de vista del tamaño del cuerpo, o la capacidad auditiva, o de factores biológicos, o incluso maquillaje o las tendencias emocionales, estamos cometiendo el mismo error que otros cometen. Porque a pesar de las voces fuertes que dice que el género no importa, hay muchos que dicen que sí, pero lo describen de una manera muy utilitaria. Lo describen como resultado de un proceso evolutivo,
Por ejemplo, reconocen que los hombres tienen en general mayor fuerza corporal, pero agregan que eso no es tan importante en el trabajo hoy como lo fue antes. Por lo tanto, esa diferencia no es tan importante y que por ello hay cambios en términos de cuestiones de género, porque solo están mirando la biología y de una manera muy utilitaria. Escuché un podcast el otro día de dos personas muy famosas, no quiero decir sus nombres, pero son muy populares, particularmente entre la gente más joven como yo. Y aquellos de nosotros más jóvenes como yo, escuchamos a estos muchachos y uno de ellos estaba argumentando en contra del matrimonio homosexual. Entonces, para mí, al escuchar este podcast, junto con otras personas más jóvenes como yo, lo más frustrante fue que él no estaba dispuesto a decir que esto está mal por mandato de Dios. Y pasó la mayor parte de una hora dando vueltas y tratando de razonar en contra del matrimonio homosexual usando la lógica y el razonamiento humano, como el Dr. Sachs. Y dieron vueltas y vueltas y no creo que ninguno haya cambiado de posición al final de la hora, porque la pieza faltante de entendimiento está en la Biblia. Dios fue quien nos creó como hombre y mujer, así que me atrevería a decir que el género importa para Dios. Así que tal vez sea un poco presuntuoso sacar conclusiones sobre por qué el género importa sin leer lo que Dios tiene que decir sobre el tema. Y espero que esté de acuerdo. Así que en lugar de un título ¿por qué el género importa?, con el que comencé cuando estaba pensando en esto, un mejor título para esto sería ¿por qué el género es importante para Dios? Entonces, acerquémonos de esa manera. Y en el transcurso de este sermón, analicemos por qué el género es importante para Dios. Les voy a dar 10 maneras en las que el género es importante para Dios. Y por cierto, les haré un examen al final. Así que prepárense. Número 1, el género le importa a Dios porque Él nos diseñó de esa manera desde el principio. Suena simplista, lo sé, pero vayamos aquí mismo en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. No evolucionó a un ser vivo con ciertas características que lo hacen diferente a una mujer. No, Dios hizo al hombre como es, tal como es el hombre, con toda su biología, todas sus partes y la forma como fue diseñado. Dios lo hizo así, hizo al hombre como hombre. Veamos el versículo 22 aquí mismo. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre hizo la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí, la mujer era de la misma materia que el hombre, pero ella fue creada, como leímos, de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre. ¿Qué milagro es esto? Pensemos en los órganos internos, en los sistemas reproductivos, cómo trabajan nuestra piel, nuestro oído, nuestra vista, con diferencias incorporadas que se replican una y otra vez en la próxima generación de hombres y en la próxima generación de mujeres, una y otra vez, a través de la historia, con las diferencias únicas. El Dr. Sachs tiene en su libro, al comienzo, una discusión bastante larga sobre cosas como oír, oler y ver, y cómo difieren los gustos, etc. Y explica un caso en el que una pareja que acudió a su despacho, que estaba discutiendo sobre algo que la esposa olía en la casa, y la estaba volviendo loca, y decía, no puedo creer que no puedas olerlo. Es tan fuerte, no puedo creer que no puedas olerlo. Y el esposo dijo,
No sé, yo no vuelo a nada, estás como loca. Y entonces estaban teniendo esta pelea y él comenzó a hablar con ellos, explicándoles varias cosas y comenzó a revelar algunas de las estadísticas y algunas de las investigaciones sobre el olfato. Y voy a tratar de explicar esto brevemente, pero aparentemente en general las mujeres tienen un mayor sentido del olfato que los hombres, estadísticamente hablando. Pero no es solo un mayor sentido del olfato, lo que sucede en el sistema olfativo femenino, como lo llamaré en términos sencillos, es que cada vez que se experimenta un olor en particular, se vuelve más agudo la próxima vez, mientras que en el hombre, cada vez que huele algo, permanece igual, no aumenta ni disminuye. Lo que había sucedido en este caso, mientras profundizó en él, es que aparentemente se habían ido de vacaciones y cuando regresaron, ella vio que el olor era horrible. Y él decía, yo no huelo nada. Bueno, finalmente él accedió, según recomendó el doctor Sachs, a que alguien fuera a inspeccionar el olor, y había 2 ratas muertas en su sistema de conductos, en un charco de agua que se formó en los ductos de ventilación, y llevaban podridas algún tiempo, y el olor cuando regresaron de vacaciones se volvió bastante intenso para la mujer. Pero, como él se los explicó, cada vez, y es por múltiplos de miles de puntos porcentuales, cada vez que un olor es percibido por la mujer, literalmente se vuelve más sensible a ese olor en particular. No sé si es cierto porque no soy mujer, no puedo decirlo. Ustedes, señoras, tendrán que decirme si es así, si lo han notado. Pero este es el resultado de estos estudios. Y el doctor Sachs explicó que este es un ejemplo de una diferencia biológica que se puede notar con las investigaciones. Y explicó los mismos términos para la audición. Por ejemplo, los niños pequeños en un salón de clases versus las niñas pequeñas. Las niñas pequeñas suelen tener un sentido del oído más agudo. Tienen un sentido del oído mucho más agudos. Entonces, cuando un maestro les habla en voz alta, tiene un mayor impacto para ellas que para ellos. Es decir, el profesor levanta la voz, pero los niños reaccionan como si no tuviera el mismo impacto. Y también explicaba el comportamiento de los niños pequeños, que prefieren sentarse en la parte de atrás del salón y disparar bolas de saliva o algo así. Entonces lo que sucede es que por lo general los niños pequeños escuchan al maestro aún menos en términos del sistema auditivo que las niñas, que de todos modos tienden a sentarse al frente. En fin, él hace todos estos estudios que muestran cómo las diferencias biológicas revelan en los niños y cómo se revelan en las mujeres. Ahora, eso no es ciencia espacial para nosotros, no creo que tenga que discutir eso con nadie porque leemos la Biblia que dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Él nos creó de manera diferente. Entonces, punto número 1. El género le importa a Dios porque Él nos diseñó de esa manera desde el principio. Simple, pero vale la pena decirlo. Número 2. Verdad número 2. Según Dios, el género importa en términos de la composición del matrimonio. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Según Dios, la relación humana fundamental establecida por Dios es entre cada uno de los sexos, hombre y mujer, o cada uno de los géneros. Voy a usar esas 2 palabras indistintamente hoy sin disculpas. Entonces, según Dios, el género es importante para el matrimonio. Y sorprendentemente Dios hizo que la relación entre estas 2 personas, una de cada sexo o género, fuera físicamente compatible con las características físicas diseñadas para ser compatibles físicamente, como una forma íntima y agradable de cimentar el vínculo emocional en el matrimonio y para reproducirse a sí misma en la siguiente generación. Ahora, eso lleva a un punto secundario. Génesis capítulo 4 y versículo 1. Leemos en Génesis 4 y versículo 1.
No pretendo insultar su inteligencia, pero creo que tenemos que exponer los hechos claros. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Entonces fue la mujer quien concibió y dio a luz al niño, no de la otra manera. Y sorprendentemente, miles de millones y millones de personas y miles de millones de parejas se han concebido desde entonces. Obvio, pero creo que es importante que afirmemos lo obvio. No hemos tenido una generación donde una parte del mundo, donde tal vez por el impacto ambiental, donde hay más sol o más frío, sean los hombres los que den a luz. No, no. Sorprendentemente siempre han sido las mujeres las que dan a luz. Ahora, eso es parte del hecho de que, de acuerdo con Dios y el diseño de Dios, el género importa en términos de la composición del matrimonio y del fruto del matrimonio, el fruto del útero. Entonces, si el matrimonio se hace de otra manera, hombre con hombre o mujer con mujer, no es como Dios quiso y no cumple el diseño de Dios. Levítico 20, leamos versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La sexualidad entre dos hombres o entre dos mujeres, la intimidad entre el mismo género, no es permitida por Dios. Está prohibida. Ahora, sabemos que hay más en este punto, porque a diferencia de Adán y Eva, por ejemplo, tenemos los escritos de Pablo en Efesios 5, donde leemos que esta relación matrimonial también representa la relación entre Cristo y su iglesia. Y Adán y Eva tenían a Dios para instruirlos, pero no lo escucharon. Pero nosotros sí tenemos el beneficio de las instrucciones de Dios, como de los comentarios de Pablo. Entonces el género sí es importante para el matrimonio. Número 3. Según Dios, el género importa en términos de liderazgo en el matrimonio y la sociedad. Ahora, esto es explosivo. Génesis capítulo 2. Génesis 2. Versículo 15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces encontramos justo al principio de la familia que Dios instruyó al hombre a obedecerle en este sentido. Luego, cuando le trajo a su esposa, esperaba que él tomara el liderazgo en la relación familiar. Continuemos en el versículo 18. Y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Un ayudante que lo asistiría y lo apoyaría, que cooperaría con él. Pero él ordenó, como leímos, al hombre dentro de esa relación que tuviera la responsabilidad del liderazgo. La mujer es una ayuda para el hombre, no al revés. Así es como está escrito. El liderazgo del hombre no fue un fenómeno evolutivo, sino una directiva ordenada por Dios al establecer la nueva familia entre un hombre y una mujer. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, enfatiza en el hombre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando un hombre abdica de ese rol, habrá consecuencias negativas. En Génesis capítulo 3, 17 leemos sobre esto. Adán le dijo en el versículo 17 del capítulo 3,
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, entonces Dios puso la obligación, la responsabilidad del liderazgo en Adán. Y en segundo lugar, sobre su esposa. Esa es la realidad. Leamos otras escrituras, Proverbios capítulo 12, por ejemplo. Proverbios capítulo 12. Hay muchos ejemplos, pero solo les daré un par de ejemplos. Hay otros ejemplos de cómo el género importa en términos de liderazgo en el matrimonio y en la sociedad. Pero vamos a Proverbios capítulo 12. Y versículo 4, por ejemplo. Ahora, usted podría decir, bueno, esto es un poco fuera del tema, pero el capítulo 12 de Proverbios es solo un ejemplo de muchos de los pequeños fragmentos que vemos en toda la Biblia. Versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. En otras palabras dice, si su esposa es sabia y honorable, en verdad le hace bien al hombre. Ella lo ayuda a ser mejor hombre. Y así es el hombre quien tiene la responsabilidad de liderar, pero la mujer debe ser de gran ayuda. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí está muy clara la responsabilidad que tiene el hombre de tomar la iniciativa y su esposa de apoyar y responder a su liderazgo. Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y ese tema se repite en los versículos 8 y 9 y 12. ¿Y en la sociedad qué pasa? Vayamos a Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías 3:12, Dios está condenando a Israel por su desobediencia y dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pueden tratar de torcer esto de cualquier manera, pero esto es una declaración políticamente incorrecta para el mundo que Dios inspiró para que esté aquí en la Biblia. Y por supuesto, la incorrección no nos impide publicar, por ejemplo, el artículo del señor Weston hace un año titulado «Las mujeres gobiernan sobre ellos». Porque es políticamente incorrecto decir que esto no es bueno, porque la corriente actual es genial. Necesitamos más mujeres que nos gobiernen en todo el mundo. Estaba leyendo 3 artículos de Harvard Business Review sobre este tema y los 3 dijeron, si tan solo las mujeres tuvieran más roles de liderazgo, este mundo sería un lugar mejor. Y mencionaba algunos estudios sobre este tema. Entonces, yo obvio leí un comentario de una mujer al respecto que decía que todo esto está al revés y daba el otro lado de la historia. Y su punto es que si nuestro mundo fuera gobernado por mujeres en mayor medida, todo sería mejor. Esa es la corriente del mundo actual. Nuestra sociedad despotrica contra la institución bíblica de que el hombre es el líder. Se le llama patriarcado tóxico. Por cierto, aquí hay una definición de patriarcado
esta es la definición que encontramos en términos generales. Patriarcado u hombres en roles de liderazgo. El patriarcado se perpetúa los roles de género opresivos y limitantes, la transfobia binaria de género y el sexismo, la agresión sexual, la subordinación política y económica de las mujeres y mucho más. Y es importante priorizar el desmantelamiento del patriarcado en nuestras vidas, así como en una esfera sistémica más amplia. Esto es lo que usted escuchará sobre el liderazgo masculino. Pero la Biblia dice algo muy diferente. Según Dios, no según el hombre, sino según Dios, así es como se supone que debe ser. Sin embargo, eso no es lo que escuchamos. Según Dios, este liderazgo masculino debe reflejarse en la familia y en nuestra sociedad y sí, en la iglesia. En Deuteronomio capítulo 16 vemos una obligación especial sobre los varones. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y usted podría decir, bueno, eso es solo cuestión de biología porque las mujeres estarían en casas quizás dando a luz. Bueno, usted puede decir lo que usted quiera, pero ese es el mandato de Dios en las Escrituras. Eso es lo que Dios dice. En nuestros tiempos modernos podríamos decir, bueno, no se aplica si el género no importa. O decir, bueno, en el pasado los hombres tenían una mayor fuerza corporal, entonces evolucionó para que pudiera asumir un papel de liderazgo más importante, y de eso se trata todo. Pero la realidad es que las escrituras son muy claras. A medida que uno lee más sobre todo esto, desde la perspectiva de las feministas rabiosas, o las que abogan por el travestismo, a veces ellas mismas están en desacuerdo, pero lo que hacen es tratar de minimizar las diferencias y sostienen que la igualdad se trata de un mundo sin género. Y llega alguien con un poco de sentido común, como por ejemplo el Dr. Sachs, que está en contacto con la realidad y dice, perdón, pero el género sí importa porque hay diferencias entre un género y otro. Y su sentido común envía a las feministas rabiosas a un shock apoplético, como leí en la reseña. Pero lo que estoy diciendo es que si nos subimos al autobús del Dr. Sachs, si simplemente nos subimos a su carro con ese reconocimiento de sentido común de las diferencias, todavía no estamos en el autobús de Dios. Porque lo que las escrituras nos enseñan de los diferentes géneros no es solo cuestión de reconocer las diferencias biológicas. Es reconocer el diseño de Dios y el porqué de esas diferencias y cómo debemos funcionar según Dios. Veamos un ejemplo de cómo funcionar en el mundo real de acuerdo con las instrucciones de Dios. Esta es una de las preguntas que llega a nuestro departamento de correspondencia de forma regular respecto a la ordenación de mujeres en puestos de liderazgo. Y aquí hay parte de nuestra respuesta escrita por Waya Ciselka en una publicación de hace 8 años, en 2015. Esto es lo que se usa para explicar a las personas cómo abordamos el tema de las mujeres versus los hombres en los roles de liderazgo dentro de la iglesia. Dice, la ordenación de mujeres en las iglesias se ha vuelto cada vez más común. La iglesia anglicana ha estado ordenando mujeres desde la década de 1970 y en 2006 la iglesia episcopal con sede en los Estados Unidos nombró a una mujer como su obispo presidente número 20. ¿Por qué tantas denominaciones cristianas supuestamente ordenan mujeres? Porque están rechazando las escrituras y como profetizó Jeremías, están enseñando mentiras. Jeremías 23, 1 al 26 condena a los pastores o ministros que destruyen y dispersan las ovejas, que profetizan mentiras y que extravían al pueblo. Dios ama y tiene en alta estima a las mujeres, pero las escrituras son claras en cuanto a que las mujeres no deben ser ordenadas ancianas o ministras con autoridad espiritual en la iglesia.
las escrituras mandan que si una mujer casada quiere aprender algo espiritual, primero debe preguntarle a su marido en casa, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia. 1 Corintios 14. En otras palabras, una mujer casada debe estar bajo la autoridad de su esposo y aceptar el liderazgo del esposo. 1 Pedro 3, versículos 1 a 6. Además, 1 Timoteo capítulo 2 instruye que una mujer no debe enseñar o tener autoridad sobre un hombre, sino que debe estar en silencio. Las instrucciones bíblicas de ordenación al ministerio son para hombres, no para mujeres. 1 Timoteo 3, 2 al 5 registra que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien la casa, y Tito instruye que se nombren ancianos en cada ciudad. Estos ancianos son hombres mayores, de buena conducta y maridos de una sola mujer, lo que contradice la falsa doctrina católica de un sacerdocio célibe no casado. ¿Roles de género opresivos y limitantes? Algunos de ustedes pueden pensar, wow, ¿qué es todo esto? Bueno, el punto es que los hombres son instruidos a asumir el liderazgo en la iglesia. ¿Y saben ustedes cuál es la realidad? Que ahora mismo, si miramos las estadísticas, en general, la mayoría, dentro de los líderes en las iglesias, la mayoría de los involucrados en iglesias, incluso en organizaciones que tienen hombres en roles de liderazgo, la mayoría de los que asisten a las iglesias y las lideran son mujeres. Basta con mirar las estadísticas. En nuestra sociedad la religión ha sido feminizada. Y ese es otro tema, pero la feminización del cristianismo nominal es un gran tema y es real. Pero lo que las escrituras nos dicen es que los hombres deben dar un paso al frente en ese sentido. ¿Es eso opresivo y limitante? No según Dios. Y algunos de los detalles de por qué es así requieren de otras explicaciones, pero esa es la realidad. El punto número 3 es entonces que según Dios, el género importa en términos de liderazgo en el matrimonio, en la sociedad y dentro de la iglesia. Número 4. Según Dios, el género importa al diferenciar al hombre de la mujer, niño de niña. Esto puede sonar un poco repetitivo, pero hay una diferencia. Vamos a Deuteronomio 22, versículo 5. Ninguna mujer vestirá cosa propia de un hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno, vuestro Dios, cualquiera que esto hace. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 11, otro versículo inspirado por Dios para guiarnos en este tema. 1 Corintios 11. Vamos directamente a los versículos 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les dado el cabello. En otras palabras, un hombre no debe adoptar los hábitos, los gestos o el atuendo de una mujer y viceversa. Es simple. Y esa simple instrucción de la mente de Dios está anclada en un principio atemporal. Este es un principio que refuerza una verdad más profunda: el valor de diferenciar entre hombre y mujer. Ahora, si quiere pelear en este mundo, y espero que nadie quiera, pero si quiere pelear con alguien en el mundo, simplemente dígalo. Que es importante, que es un valor diferenciar entre un hombre y una mujer. Quiero que piensen en eso, que sepan, que entiendan que según Dios, diferenciar entre hombre y mujer es un verdadero valor. Pero en nuestro mundo, la respuesta instintiva cuando una mujer se involucra en algo que es estereotípico de los hombres, la respuesta es aplaudida. Así se hace, muy bien. Esa es la respuesta típica. Hace un par de semanas,
Iba camino al trabajo y escuché una entrevista en la estación de radio local y Bob Thompson estaba entrevistando a una joven estudiante de secundaria y su fama consistía en que ella era la única mujer en el club automotriz en la escuela secundaria local y Bob Thompson fue efusivo. Es genial que estés involucrada en este grupo que suele ser de interés para los chicos. Y usted puede decir, porque eso es una hazaña, pero la ignoría es que no estaban entrevistando a los otros 36 hombres, sino solo a ella. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad actual es un elogio efusivo que refuerza instintivamente a alguien que modifica los estereotipos de género. Así es nuestra sociedad hoy, y si cree que no es una gran idea, si usted lo cree, usted es el malo, usted es el retrógrado, el anticuado, porque nuestra sociedad aplaude lo diverso. Entonces, usted es el sexista. Si quiere reforzar o mantener el valor de la diferencia entre niños y niñas y hombres y mujeres, usted es sexista. Y la gente puede discutir hasta la saciedad si el género es creado por el entorno de un niño o no, porque ellos argumentan que los niños y las niñas son diferentes porque están estereotipados de esa manera, porque los padres les dan autos a los niños pequeños y muñecas a las niñas, así que por supuesto todo está estereotipado. Pero lo interesante del libro del Dr. Sachs es que muestra que incluso cuando, por ejemplo, una niña se siente atraída por un camión o un automóvil de juguete, la forma en que juega con ellos es diferente a la de los niños. Los chicos los desarman, los aplastan, los destruyen. Las chicas típicamente los alinearán, les pedirán que asistan a una fiesta junto con los otros autos y socializarán entre ellos. Juegan con ellos de diferentes maneras. Pueden decir, ahí va de nuevo, estereotipando. Eso es porque nuestra mentalidad en este mundo está condicionada a ser antagónica sobre la diferenciación entre niños y niñas. Punto número 5. Rápidamente. Según Dios, el género importa en el sentido de que el hombre es susceptible al deseo de una manera diferente a la mujer. Esto es debido a la forma como funcionan nuestras mentes, a la forma en cómo estamos compuestos. Proverbios capítulo 5. En Proverbios capítulo 5 leemos en el versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Por lo que viene a continuación, entendemos que se está dirigiendo a los hombres. Como sierva amada y graciosa, Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Si analizamos los proverbios, encontrará que el tema de la lujuria está dirigido a los hombres. No que no puede haber lujuria en las mujeres, pero nadie puede negar que en los hombres está muchísimo más presente. Para muchos que no tienen dominio propio es una obsesión, porque la forma en que funciona la mente de un hombre en términos de, digamos, la sexualidad y apariencia de una mujer es diferente a la forma en que funciona la de una mujer. Ahora, yo sé que no tengo que decirlo, pero así fue como Dios nos diseñó. Es un hecho de que funcionamos según el diseño con el que Dios nos hizo a cada uno de los géneros. Y el género por eso le importa a Dios. Y Dios lo habla tal y como es. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 28, dice, yo os digo que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, eso no es lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué?
Esa no es la forma. ¿Cómo funciona? ¿Puede una mujer codiciar a un hombre? Sí, eso se puede argumentar. Una mujer puede desear a un hombre, pero si somos honestos, todos sabemos que no se da con la misma intensidad como sucede con los hombres. Por eso la pornografía es más frecuente en los hombres. Por eso es que las mujeres con ropa diminuta venden autos. Esa es la realidad. Y Dios la aborda tal y como es. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El número 5 entonces es que el género importa porque el hombre es susceptible a la lujuria de una manera diferente a la mujer. Hay que creerlo. Número 6. El género es importante porque según Dios, el hombre debe amar y cuidar a su esposa y tratarla con dignidad y respeto. En otras palabras, hay instrucciones específicas para que los hombres amen y valoren a su esposa. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3. Leamos algunas instrucciones que están basadas en el género. Primera de Pedro capítulo 3. Maridos, versículo 7. Igualmente, vivid con ellas, sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no hay una diferencia clara en el género, entonces esas escrituras no tendrían sentido. Y si la reconocemos, pero no la vemos a través de la mente de Dios, entonces no tienen importancia. Son solo una cuestión de estudio, pero de acuerdo con Dios, cuando leemos este versículo, es responsabilidad del hombre ver a su esposa como alguien preciosa, valiosa, honorable, digna de cuidar. Eso es lo que leemos aquí, que se le dice al esposo, no a la esposa, aparentemente, porque nuestras mentes y la forma en que trabajamos y la forma en que pensamos son diferentes, por lo que esto debe enfatizarse con los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Solo leeré el pasaje y seguiré adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No las amarguen, no las traten como si no fueran importantes. Hay que amarlas. Como leímos en Primera de Pedro, trátelas con cuidado, como seres realmente preciosos y valiosos. Y eso es una cuestión de género. Número 7. El género le importa a Dios en el sentido de que el hombre debe proporcionar comida, ropa y todas las necesidades de la esposa. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. Vamos al versículo 8. Dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos, así que eso está dirigido al hombre y es una cuestión de género. ¿De acuerdo? Porque está dirigido al hombre. Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esto no es solamente un tema de género, es también un tema doctrinal. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algo interesante en Ruth, que es un estudio fascinante sobre la masculinidad y la feminidad. En Ruth capítulo 1, voy a leerlo, porque en el versículo 9 leemos una bendición que dice así: os conceda el Eterno que halléis descanso. Estas son hijas, son mujeres, ya que Ruth es una de las nueras que iba a emprender su viaje y Noemí le está expresando estas palabras, cada uno en la casa de su marido. En otras palabras, hay una expectativa de bendición de poder estar dentro de su casa, porque el esposo está asumiendo su responsabilidad, está tomando el liderazgo, va a nutrir y cuidar de la casa y de ella, porque esa es la intención de Dios, eso es lo que le importa a Dios.
Y cuando lea el resto del libro de Ruth, verá que es una historia de su valentía, de su ética de trabajo, de su modestia, de su humildad, de su generosidad, de su sabiduría, de su carácter. Pero también es la historia de cómo Booz, quien fue un ejemplo de una contraparte complementaria de su carácter, capaz y dispuesto a ser el hombre descrito en 1 Timoteo 5. Pregunta: ¿qué sucede cuando un hombre asume el papel de esposa, como se define en la Biblia, y la esposa asume el papel del esposo? ¿Qué sucede con la relación marido-mujer? ¿Qué sucede con la capacidad del hombre para guiar a su esposa cuando ella está tomando el rol que Dios le dio al hombre y viceversa? ¿Qué pasa a los ojos de los niños? ¿Qué sucede en la formación de los niños? ¿Qué pasa cuando los niños con su padre, cuando su padre actúa como madre y madre como padre? Número 8. El género es importante porque las mujeres reflejan honor y piedad al vestirse con modestia y amabilidad. 1 Timoteo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, versículo 9. Pablo le escribe a Timoteo: las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro y moderación, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino como es apropiado de mujeres que profesan piedad con buenas obras. En Proverbios 11:16 leemos que la mujer agraciada tendrá honra. Entonces leemos características que están relacionadas con el género de las mujeres. Tenga en cuenta que Dios no dio instrucciones necesariamente específicas a los hombres en este tema, pero sí encontramos referencias en varios lugares, como ya vimos. Encontramos que, nuevamente, reiteraré el punto, que el género es importante en el sentido de que las mujeres reflejan honor y piedad al vestirse con modestia y gracia. En cuanto a los problemas de los hombres como líderes, parece que esto es algo recurrente y necesita instrucciones. Número 9. Punto 9. El género importa por el físico. No me extenderé mucho sobre esto, solo vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. Y leamos lo que dice el versículo 29 con absoluta claridad. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Así que Dios hizo los cuerpos de hombres y mujeres de manera diferente a propósito. Y si mira cuál es la norma en nuestra sociedad, en el entretenimiento sobre todo, encontramos que nuestro entretenimiento aplaude a mujeres fuertes golpeando a hombres. A veces aplaude a las mujeres golpeando a otras mujeres. Si echa un vistazo y examina las películas más populares, eso es lo que está de moda. En otras palabras, lo que encontramos no es el designio natural de Dios de que los hombres se deleiten y se gloríen en la fuerza. Lo que se está impulsando es que las mujeres también se gloríen de la fuerza y la combatividad y la agresividad. Y nuevamente, eso es un punto que es fascinante para discutir y hablarlo mucho más, describiendo de qué se trata, pero lo dejaré hasta ahí por ahora. En otras palabras, si nos fijamos en el físico, la diferencia entre hombres y mujeres, y la masculinidad y la feminidad no deben difuminarse. Se debe conservar la belleza de la mujer, su modestia y su gracia. Por otro lado, la fuerza, la voluntad y el liderazgo de un hombre también se debe conservar, porque así lo diseñó Dios. Número 10, el último. El género importa en términos de cómo Dios ve el modelo de la verdadera feminidad. Si miramos lo que Dios tiene que decir sobre este tema, lo que Dios ha registrado para nosotros sobre este tema,
encontraremos citas como esta. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Habla de una mujer sabia que construye su casa, estar involucrada en la construcción de su hogar, su capacidad de extenderse dentro de su círculo a su alrededor. Tito capítulo 2. ¿Sabían que iba a ir aquí porque es lo que la Biblia dice? Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que este es un asunto de doctrina. Dios está hablando de asuntos de género. Título capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Según Dios, la principal prioridad en términos de géneros es que ella construya su hogar para apoyar a su esposo. En Proverbios 31, si leemos Proverbios 31, vemos que toda la gloria que está involucrada en el esfuerzo de edificar su familia, fortalecer a su familia. Todas las actividades que ella hace en Proverbio 31 son para fortalecer su familia, su hogar y el apoyo a su esposo. Ahora, sé que para algunos hay resistencia en cuanto a estos conceptos y principios fundamentales, cosas como ¿y si no tengo familia? O eso es anticuado, eso es de 1950. Y por cierto, recuerde que la Biblia no se escribió en la década del 50, ni tampoco es un Dios de los 50. O algunos podrían decir, bueno, esto es condescendiente con las mujeres. El problema es este. La pregunta que debemos hacernos cuando se trata de la palabra de Dios es, ¿cómo puedo aplicar esto hoy? Pero en cambio, muy a menudo, ya sea el día de reposo o diezmos o los días santos, la pregunta es, ¿qué tanto tengo que hacerlo? O, eso no se puede hacer hoy en día, esa no es la forma en que hoy en día se hace. Pero nosotros no debemos estar de acuerdo con las normas de la sociedad. Nuestro reto es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida en una sociedad que lucha contra la mente de Dios. Y nuestra sociedad hace la guerra contra la mente de Dios. En el tema del género y todo lo relacionado, nuestra sociedad está absolutamente en guerra. Piensa en Satanás. No conozco bien la mente de Satanás, pero ¿qué piensa Satanás sobre el género? Bueno, todo lo que puedo decir es que de las primeras páginas de la Biblia vemos que su deseo es destruir la familia. De eso se trataba. Él no busca fortalecer la familia. Y nuestra sociedad sigue su ejemplo y se enfrenta a Dios. Entonces, ¿estamos luchando nosotros contra Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe a cumplir su voluntad en lugar de ignorarla o hacernos de la vista gorda como si no nos interesara porque no encaja con mi opinión de lo que es el género? Voy a tomarme un par de minutos y hacer esta pregunta. ¿Cuándo el género no importa? Hay algunos pocos casos en los que el género no importa. Y les daré solamente un par de ejemplos para que comiencen esta línea de pensamiento. Proverbios capítulo 1. El género no importa en términos de que los niños aprendan de los padres. Por ejemplo, leemos en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, se supone que ambos padres deben enseñar y educar a los niños.
En ese sentido, ambos géneros deben estar ciertamente involucrados y es responsabilidad de ambas partes. Proverbios 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Efesios 6, versículo 4. Solo enumeraré algunos ejemplos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos piensan que enseñar a los niños es solo para las madres, que no es asunto del papá. No, ambos deben estar involucrados. En este caso no es cuestión de un género u otro asumiendo la responsabilidad. Ahora, al padre se le advierte aquí específicamente que tome parte y responsabilidad en la formación de los hijos, pero las madres también lo son. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces deberían educarlos. Esa es una forma en que diré que ambos géneros están involucrados. No encontramos que sea muy diferente. Aquí hay otro más. Los hombres y las mujeres son igualmente responsables de pecar contra Dios. Y voy a repasar rápidamente un par de ejemplos porque quiero concluir a tiempo. Por ejemplo, Números 5, versículo 6. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican, entonces todos los hombres y las mujeres son responsables de su pecado. Leemos esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte del Eterno nuestro Dios. Aquí hay otro punto general que se aplica tanto a hombres como a mujeres. Se requiere que tanto hombres como mujeres desarrollen y reflejen un carácter piadoso, carácter como sabiduría, fruto del Espíritu de Dios. Los atributos del carácter piadoso son importantes tanto para hombres como para mujeres. Algunos de ustedes podrían decir, se supone que los hombres deben ser valientes y las mujeres amables, pero eso no es bíblico, no está en la Biblia, porque encontramos que se requiere y se espera valentía de hombres y mujeres. Es solo que se expresa de manera diferente dependiendo de los atributos del género. Ruth no fue valiente, hablé de ella antes, no fue Cristo manso. Así que no mezclemos los atributos del carácter de Dios con los requisitos de género, porque eso tampoco sería correcto. Hombres y mujeres tienen la misma oportunidad de ser seres espirituales en la familia de Dios. En Gálatas 3:28 leemos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libro, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que entendemos que en última instancia, espiritualmente hablando, no tenemos un rol de género diferente en la familia de Dios. Es un tema que se puede profundizar más adelante. Entonces, hablemos de la aplicación de esto por un par de minutos. Muchas características de nuestra cultura, idioma, entretenimiento, nuestro trabajo, el funcionamiento de nuestra comunidad son tan normales para nosotros que nos cuestiona imaginar algo diferente. Pero estamos al final de un programa de 100 años, 5 generaciones de oleadas de feminismos que nos han traído hasta este punto. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿qué tan bien estamos aplicando esos principios en nuestras vidas? ¿Qué tan bien estamos aplicando las prioridades de Dios sobre el género que hemos leído aquí? ¿Cómo los estamos aplicando en nuestras vidas? Cuando pienso en las diferentes claves y las diferentes prioridades según Dios en cuanto al género, ¿qué se requiere de un hombre? Cuando pienso en esto, no me siento muy confiado en mi desempeño. No sé de ustedes hombres, pero puedo ver que hemos tenido mucho espacio para mejorar. Y ahora que tengo que practicar sin mi esposa, me doy cuenta de que soy como muchos de ustedes que no tienen esposa. Tenemos que practicar en nuestra relación con las mujeres, pero no estamos libres. No conseguimos un pase, no tenemos una opción de excluirnos. En mi caso, que mi esposa se ha ido, de cumplir con los estándares que Dios establece para los hombres tanto como podamos. Y aquellos de ustedes que tienen una esposa, que están casados,
tienen la responsabilidad de cumplir lo mejor que puedan con estas pautas de género que son dadas por Dios y que hemos venido revisando. Y en cuanto a ustedes, señoras, casadas o solteras, deben considerar cómo cumplen con su parte en la dinámica de hombre-mujer. No es fácil porque a medida que pasan por diferentes etapas en la vida y diferentes situaciones, es diferente. Pero no significa que puedan ignorar las instrucciones de Dios. No podemos ignorar el diseño de Dios, no podemos ignorar las prioridades de Dios. Y si cree que no se puede seguir esta plantilla, diseño que Dios hizo, pues mire a su alrededor porque hay mujeres que sí lo hacen. Y en lugar de preguntarle a aquellas que no se sujetan al modelo de Dios, hable con las que sí, porque hay mujeres que sí lo hacen y son un verdadero ejemplo. Pregúnteles cómo lo hacen. Imaginen un mundo sin masculinidad o feminidad. Tal vez Dios podría habernos diseñado para reproducirnos quitándonos el dedo meñique y plantándolo en una maceta, tal vez agregando alguna hormona de enraizamiento, un poco de agua, un poco de luz y listo, y comienza a crecer. Y en poco tiempo comienza a parecerse a nosotros y nuestro dedo meñique es arrancado ya de la maceta. Dios podría haberlo hecho de esa manera. Sin embargo, qué mundo tan aburrido sería, ¿verdad? Quiero decir, estas diferencias que Dios le hizo a la humanidad, la belleza y el misterio de una mujer, intrigante, difícil de entender, pero atractiva. Y para una mujer, bueno, no estoy seguro de qué es lo que a una mujer le gusta de un hombre, pero sí sé lo que un hombre encuentra atractivo en una mujer. Imagínese todas las canciones de amor que nunca se habrían escrito, imagínese la diversión, los desafíos y las pruebas que nunca habrían sido disfrutadas por cientos y miles de esposos y esposas juntos. Imagine las bodas de oro que nunca se hubieran celebrado, si no fuera porque Dios creó al hombre y a la mujer tan diferentes como los diseñó. Proverbios capítulo 30. Versículo 18. Proverbios 30. Versículo 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. La capacidad de una esposa de terminar las frases de su marido. Imagínelo. Sé que mi esposa podría terminar mis oraciones. Ella sabía lo que yo iba a decir antes de que yo lo supiera. Yo todavía estaría diciendo, y ella lo terminaría, y yo no sabía que lo iba a decir y ella lo supo antes. ¿Cómo sucede? Porque se conocen tan bien como esposo y esposa, diferentes pero complementarios, de una manera maravillosa. Para un hombre, la voluntad de querer tan desesperadamente hacer feliz a su esposa. Eso es porque Dios puso eso en nosotros. Efesios capítulo 5. Leemos lo que el género significa para Dios, mucho, porque en última instancia representa su trabajo con nosotros, como lo leemos en Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo relaciona con nuestra relación con Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Me pueden decir que a Dios no le interesa el género? Quien lo diga está muy equivocado, porque el género nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios y el amor de Dios por nosotros y la voluntad de Jesucristo de dar su vida por nosotros. Eso es lo que hace un hombre.
si un hombre es un hombre. Y una mujer, si es una mujer, cumple con los roles de género y la mentalidad de género que Dios le dio para amar a su esposo y apoyarlo, no para despreciarlo ni para competir por el liderazgo o quién es el jefe, sino para amarlo y apoyarlo y para alentarlo y para estar con él. Vemos que esta relación nos ayuda a comprender la relación de Dios con nosotros y con Cristo. Y me gustaría terminar con esto. ¿Cómo pueden aplicar lo que he estado hablando de una manera activa? Creo que sería una buena pregunta final para hacerles a ustedes. Bueno, en algún momento de hoy, al salir, se acercará una puerta y podrá ser la puerta del edificio o la puerta del auditorio o la de un coche. Si usted es un hombre y se está acercando a esa puerta aproximadamente a la misma velocidad que una mujer, entonces lo que le pediría que hiciera para tener un paso de acción hacia lo que he hablado hoy es aplicar 1 de Pedro 3:7. Ya lo leímos, pero lo volveré a leer. Maridos, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, precioso, amado vaso, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya sea que esté casado o no, le pediría que cuando se acerque a dicha puerta al mismo tiempo que una mujer, haga el papel de hombre y ejerza ese pequeño esfuerzo extra, mostrando respeto y el deseo de hacer la vida un poco más fácil y abrirle la puerta a esa mujer. Ahora, si usted no es fuerte y tiene que luchar un poco con la puerta, está bien. Ella va a esperar hasta que la abra. Pero hay otra parte de esto y de todo este sistema que Dios nos ha dado. Según Dios, una mujer tiene que hacer una elección, al igual que el hombre. En este caso, ella tiene que permitir que el hombre le ofrezca esta cortesía. Y este es un gran problema, porque un hombre tiene que permitir que su esposa lidere los asuntos que Dios le asigna dentro del rol de constructora de hogares. Tiene que aplaudir su esfuerzo, tiene que amarla por su esfuerzo, y no criticarla o apartarla o mostrarla cómo lo puede hacer mejor. Pero del mismo modo, cuando el hombre está tratando de liderar y de amar, una mujer tiene que hacer todo lo posible para reconocerle su esfuerzo, entenderlo y cooperar y alentarlo y apreciarlo. En última instancia, para su propio beneficio, porque lo entrenará para que sea ese tipo de hombre. Deje que el hombre le abra la puerta, incluso si usted la abre mejor que él. Ahora, no discuto el hecho de que muchas mujeres podrán abrir la puerta mejor que muchos hombres. Quiero decir, como mujer puede tener un mejor estilo, o tal vez si usted es una mujer grande, fuerte, súper vengadora, que compite con cualquier hombre, puede tener un mejor estilo para abrir la puerta, pero ese no es el punto, ¿verdad? Ese no es el punto. Hombres quieren bailar con una mujer que lucha por el papel principal. Mujeres quieren bailar con un hombre que se niega a tomar la iniciativa. Hombres y mujeres quieren bailar sin reglas en cuanto a quién toma la iniciativa y quién sigue. Supongo que eso se trata el baile de estilo libre, pero es mucho más agradable sostener en tus brazos a la persona con la que estás bailando, para moverse juntos en el tiempo, cercanos, pero respetuosos en armonía como un solo ser. Hombres, abran la puerta. Mujeres, dejen que la abra. Dije que habría una prueba y no quiero decepcionarlos, así que hagamos el examen. Pregunta número 1. Pensaron que estaba bromeando, ¿no? Pregunta número 1, me quedan un par de minutos, así que pregunta número 1. ¿Son diferentes los hombres de las mujeres, sí o no? Simplemente escribo en su papel y puede enviármelo a mi correo. Número 2. ¿Quién fue el autor?
y el nombre del libro que mencioné al principio. Específicamente porque el señor Ains me dijo que debía repetir el autor y el título de un libro varias veces, así que lo hice 4 veces. Entonces, ¿quién es el autor y cuál es el nombre del libro que di al principio? Y pregunta número 3, esto es la prueba, recuérdelo, ¿por qué el género es importante para Dios? Cuando termine esas 3 preguntas, puedes salir del salón. Bueno, en realidad esta última puede tomar un poco más de trabajo, así que será una tarea para su casa, ¿ok? Y también puede aprovechar y ponerlo por obra. ¡Feliz sábado!